A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Los obeliscos, erigidos en distintos lugares del mundo, son una muestra de soberbia y poderío, y los antropólogos afirman ver en esta figura arquitectónica un simbolismo fálico. Los obeliscos más famosos están en Washington, París, Buenos Aires y la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Este obelisco en particular tiene una gran historia. El obelisco de San Pedro estuvo al principio en Alejandría, la ciudad egipcia, y fue el emperador Calígula el que decidió llevarlo a Roma para colocarlo en el Circo de Nerón. Y el obelisco estuvo en el Circo de Nerón hasta que en 1586 el Papa Sixto V decidió cambiarlo a la Plaza de San Pedro. Pero la operación era en extremo peligrosa, y para el efecto, el Papa ordenó la participación de más de 1000 hombres y 100 caballos. Para evitar distracciones y errores, el Papa Sixto V anunció que aplicaría la pena de muerte a quienes pronunciasen alguna palabra en medio de la delicada erección del obelisco. La advertencia papal era clara: nadie podía decir nada o pagaría con su vida. Pero hubo un momento en el cual el esfuerzo de las bestias y los hombres parecía inútil y próximo a una tragedia colosal. Las poleas crujían y las cuerdas empezaron a reventarse lentamente, una tras otra, en medio del terror y el silencio colectivo. Cuando la catástrofe era inminente, un marinero llamado Bresca desafió la amenaza del Papa y gritó: ¡mojad las cuerdas! En medio del pasmo general, algunos corrieron por agua, mojaron las cuerdas y éstas alcanzaron la resistencia necesaria. Entonces el obelisco, finalmente, con lentitud y con el esfuerzo de todos, alcanzó su sitial y su posición actual. Fue un día como hoy, 10 de septiembre de 1586. Ese obelisco, en verdad, es un homenaje a los seres humanos que, sin miedo a las amenazas y peligros, se atreven a levantar la voz. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. 35.000 licencias de conducir fraudulentas son anuladas por la Agencia Nacional de Tránsito. Conozca la vigencia de su documento. Para la compra de medicinas, Salud acudirá a empresas internacionales. El futuro de Jorge Yunda se conocerá en 3 audiencias claves. El fisco apunta a un 4% de gente más pudiente. La Contraloría indaga entrega de 1.934 rutas y frecuencias. Tras el pedido de visa a México, coyotes usan nuevas rutas. En el segmento de opinión, el principal desafío del gobierno. En política internacional, desenlace. Los editoriales son de Alberto Molina, el retorno de los talibanes. Roberto Aguilar, 100 días de déficit político. Ricardo Flores, inseguridad, el siguiente reto de Lazo. José Hernández, Lazo representa un modelo. Ramiro Ruiz, en la corrupción hacen falta 2 manos. Noticias del día con Carla Sánchez. 35.000 licencias de conducir fraudulentas son anuladas por la ANT. Conozca la vigencia de su documento. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, anuló 35.000 licencias de conducir a nivel nacional que han sido obtenidas de forma fraudulenta, según un informe elaborado a partir de las investigaciones internas en coordinación con la Fiscalía y Policía Nacional. La entidad ha determinado que por las vías del país circulan con el documento ilegal 24.000 conductores no profesionales y 11.000 profesionales. El mayor número de licencias fraudulentas fue detectado en las provincias de Guayas, 6.613, y Azuay,
5.320, según reportó la ANT. Le siguen Esmeraldas con 2.463, Santo Domingo de los Áchilas con 2.108, Pichincha con 1.498 y Loja con 1.131. Existen dos formas. La primera es ingresando a la página de la ANT en la parte de resoluciones de la entidad, que colgará la decisión de anulación y el anexo de todas las licencias renovadas. La otra manera de saberlo es a través del módulo de citaciones. Al revisar si tiene multas, saldrá el estado de su licencia. Los equipos técnicos de la ANT verificaron que en todos estos casos los usuarios obtuvieron licencias sin que exista respaldo alguno de que hayan cumplido con el curso de conducción, tanto para conductor profesional como no profesional. La información sobre este particular ya ha sido enviado a la Fiscalía General del Estado, dice la agencia. De acuerdo con los precios de las ofertas que se realizan por redes sociales para la entrega de licencias fraudulentas, la ANT calcula que la afectación a los ciudadanos bordea los 23 millones de dólares para el Estado, que deja de percibir los montos por el verdadero valor del documento. La afectación es de 2,5 millones de dólares. La diferencia es que los tramitadores cobran mucho más por el documento, que al final no tiene carácter legal. La ANT señala que estas acciones que toman son en favor de la seguridad vial y contra la corrupción, y es uno de los resultados de las denuncias interpuestas en la Fiscalía, que ya derivaron en un primer allanamiento en el cantón de La Troncal la pasada semana. La máxima autoridad en materia de tránsito asegura que seguirán efectuándose acciones de control en todo el país. Para la compra de medicinas, Salud acudirá a empresas internacionales. La ministra de Salud, Jimena Garzón, aseguró que la entidad acudirá a empresas internacionales para la compra de 50 medicamentos para el tratamiento de enfermedades catastróficas y que son parte de la emergencia declarada el 11 de agosto del 2021. La razón, Garzón dijo que la emergencia nació con el objetivo de adquirir 123 medicamentos para abastecer a 135 hospitales públicos del país. De ese número, el Ministerio de Salud recibió ofertas para 85 medicamentos y ya adjudicó contratos para 35. Otros 50 recibieron proformas que están sobre el precio que debemos pagar y algunos concursos se han declarado desiertos. La ministra dice que las empresas dedicadas a la venta de esas medicinas argumentan que no hay suficiente cantidad en el mercado o que se demoran mucho tiempo en la importación, y agregó que lo que extraña es que hemos acudido a las farmacias y sí hay medicinas, lo que nos parece extraño. Garzón dijo que hasta el 12 de septiembre esperarán nuevas ofertas para los 50 medicamentos. Si esto no ocurre, acudirán al mercado internacional. Para verificar si en realidad no hay medicamentos en el país, el Ministerio de Salud solicitó a la Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria y a la Aduana de Información para saber qué cantidad de esos medicamentos ingresó al país y a qué precio. Garzón aseguró que los medicamentos que han sido adjudicados serán distribuidos en los hospitales desde el 10 de septiembre del 2021. El futuro de Jorge Yunda se conocerá en 3 audiencias claves. Arturo Cabrera, juez del Tribunal Contencioso Electoral TCE, presidirá la audiencia de prueba en el caso sobre una supuesta infracción electoral muy grave. Jessica Jaramillo y Sara Serrano intentarán demostrar que Yunda incumplió la resolución del pasado 1 de julio, cuando el TCE dijo que el Consejo Metropolitano cumplió las formalidades dentro del proceso de remoción. La plataforma Todos por Quito se aglutina a sectores productivos como la Cámara de Comercio de Quito, CCQ, y a personas de la sociedad civil. Realizará un plantón en las afueras del TCE a las 12:30, según Carlos Loaiza, presidente del CCQ. El objetivo es solicitar que esa entidad resuelva la situación legal que ha restado gobernabilidad a la capital. Otra instancia en la que Yunda tendrá que defenderse es la Corte Constitucional CC. El próximo lunes se desarrollará la audiencia que es parte del tratamiento de la acción extraordinaria de protección solicitada por los concejales Santiago Guarderas y Mónica Sandoval.
Finalmente, el próximo 29 de septiembre está previsto que se inicie la audiencia de juicio por un presunto delito de peculado en la compra de pruebas para detectar COVID-19. En las 3 vías, la decisión de cada autoridad competente podrá definir el futuro de Yunda en la alcaldía. Actualmente, Yunda se mantiene en el cargo por una acción de protección de la Corte Provincial de Pichincha, que echó abajo lo actuado por el Consejo. El penalista Pablo Encalada explicó que está previsto que el juicio dure al menos un mes, pero solo la primera instancia. Yunda podría apelar y llegar a casación. Con medidas alternativas, Grillete podría continuar ejerciendo el cargo hasta que se resuelva su inocencia o su culpabilidad en última instancia, lo que puede tomar 1 año y medio. Una sentencia penal final en su contra por involuntaria. Fisco apunta al 4% de gente más pudiente. El gobierno diseñó una estrategia que fortalecerá los ingresos fiscales enfocándose únicamente en los sectores menos afectados por la pandemia. Según el Ministerio de Economía, Simón Cueva, si bien los ingresos de todos los ecuatorianos fueron afectados por la crisis, el 4% de la población más pudiente del Ecuador registró un impacto menor o pudo sortear mejor la crisis. Además, el 96% de la población ecuatoriana gana menos de $1.000, según el funcionario, cifra con la cual ejemplificó las enormes brechas que existen en el país. El presidente de la República, Guillermo Lasso, también ha anticipado que quienes más recursos tienen deberán contribuir para pagar el costo de la pandemia y de la vacunación, que entre dosis y logística suma más de $500 millones. Lo que más tenemos vamos a tener que pagar. Es algo justo que aquellos que nos ha ido mejor en la vida y tenemos mejores ingresos tengamos que aportar más. El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, cree que un camino puede ser que las personas de más altos ingresos pierdan algunos beneficios o excepciones de educación o salud. No obstante, el mecanismo y el monto de esa contribución aún no han sido detallados por parte del gobierno, por lo que se obtenga y será parte de las metas de ingresos impactadas en el acuerdo técnico cerrado el 8 de septiembre de 2021 entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, FMI. El acuerdo de financiamiento logrado con el Fondo Monetario Internacional FMI no es nuevo, sino que supone una renegociación del programa que había negociado el expresidente Lenín Moreno y que tenía un plazo de 27 meses. Por tanto, Lasso contará por ahora con el paraguas del fondo por 13 meses. El acuerdo inicial con el FMI proveía un monto equivalente a $6.500 millones. De ellos, se hizo un desembolso inicial de $4.000 millones. Ahora el fondo continuará con la entrega del resto del dinero, que será de $1.500 millones. En este año, $1.000 millones más en el 2022. Los dineros irán a bonos sociales, plan de vacunación y plan hambre cero. Contraloría indaga entrega de 1.934 rutas y frecuencias. Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito ANT, compareció ante la Comisión de la Justicia de la Asamblea. En el acto, el funcionario detalló que las alertas de las irregularidades estallaron hace 2 meses. Informes oficiales indican que los permisos otorgados a las cooperativas de transporte que se sospecha fueron ilegales se emitieron entre el 29 de enero y 20 de mayo de este 2021, durante 3 reuniones del directorio de la ANT. En total se beneficiaron 64 operadoras de transporte terrestre que laboran en 18 provincias. Según las investigaciones, funcionarios públicos otorgaron estos permisos a pesar de no contar con un plan nacional de rutas y frecuencias, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Transporte. Ahora la Contraloría General verifica estas anomalías. Desde el 16 de julio pasado, el ente de control realiza un examen especial para establecer responsabilidades. Al realizar esta auditoría, se podrá determinar si existen indicios de responsabilidad penal. Según Castro, estas rutas y frecuencias se entregaron sin criterio técnico y eso afecta a la seguridad vial. El funcionario explicó que eso ha originado problemas en las terminales terrestres. Salen 3 o 4 buses al mismo tiempo o cada 5 minutos y al mismo destino. Eso implica que circulen a exceso de velocidad en las vías por recoger a más pasajeros y los conductores pueden accidentarse.
El diario cruzó datos con la ANT y conoció que en los últimos 3 meses se han registrado 107 accidentes de tránsito a escala nacional. En estos siniestros han estado involucradas operadoras de buses que obtuvieron estas rutas y frecuencias irregulares. Por esos choques hubo 14 fallecidos, 106 personas lesionadas. Por ejemplo, un autobús se accidentó el pasado 23 de julio en la vía Pueblo Viejo Ventanas. Una mujer y un adolescente fallecieron luego de que el bus interprovincial se volcara sobre la vía. Otros 21 pasajeros resultaron heridos. Otro caso similar ocurrió el 30 de abril de este año. Un bus perdió pista y se volcó. Hubo 10 usuarios lastimados y un fallecido. Ocurrió en Carchi. Tras asumir el cargo como director de la ANT, Castro descubrió estas supuestas irregularidades. Una de las primeras acciones que adoptó fue desvincular a 9 funcionarios de la entidad, quienes habrían estado involucrados en los actos. Además, las autoridades actuales emprendieron una investigación interna y las áreas jurídicas y técnicas de la ANT analizan caso por caso para revertir las rutas y frecuencias que presentan anomalías. Sin embargo, aún no se ha revertido ninguna. Los buses que las obtuvieron siguen operando. Castro dice que este proceso toma tiempo. Tenemos un trabajo muy duro. Debemos corregir las cosas indebidas que han realizado las anteriores administraciones. El funcionario que estuvo al frente de la institución cuando ocurrieron estos hechos es Juan Pasos. Él negó las acusaciones del nuevo director. Aseguró que todas las rutas y frecuencias fueron entregadas bajo los parámetros de la ley. El exfuncionario también sostuvo que los transportistas que solicitaron estos servicios cumplieron con todos los requisitos. Por ejemplo, los interesados presentaron estudios de oferta y demanda y también justificaron la necesidad de acceder a estos servicios. Según Pozo, estos documentos fueron analizados por un equipo técnico y luego aprobados por el directorio de la ANT, conformado por 6 miembros, entre ellos delegados del Ministerio de Transporte, de la Presidencia y de los gobiernos autónomos descentralizados. Una vez aprobadas, las resoluciones fueron subidas a la página de la ANT. Tras el pedido de visa a México, coyotes usan nuevas rutas. Cada persona tiene un rol específico. En los expedientes que están en manos de los fiscales a cargo de investigaciones por tráfico de migrantes, hay detalles de cómo operan las mafias de coyoteros. Los informes revelan que las estructuras pueden llegar a tener hasta 15 miembros. Los cabecillas operan desde México y Estados Unidos. En un caso en que se indaga en Chorrilega-Suay, el coyotero pidió un depósito inicial de $500 antes de dar información. Así se asegura que está tratando con un potencial cliente y no con un policía. Con la decisión del gobierno de México de exigir nuevamente visa a los ecuatorianos, los coyoteros han optado por nuevas rutas. Por mensajes de texto, informan a los interesados sobre los nuevos viajes. Desde el 4 de septiembre, cuando se volvió obligatorio el documento mexicano, los coyotes ofertan rutas a través de Panamá. De ese país se realizan vuelos hacia las islas del Caribe y finalmente a las Bahamas para llegar a la Florida en barcazas. Otra opción son vuelos a Honduras y Guatemala para cruzar de México a pie y luego a Estados Unidos. Informales policiales indican que ecuatorianos ya están usando estos caminos. Las autoridades también detectaron que el costo exigido por los coyoteros subió. Antes, desde México se manejaba $15,000 por pasar a Estados Unidos. Hoy los viajes superan los $20,000. El canciller Mauricio Montalvo dijo que las mafias del coyoterismo que operan en el país han lucrado cerca de $1,000 millones entre enero y julio de este 2021. Los coyoteros tienen más aliados en Ecuador, así consta en una denuncia que se procesa en Cañar. Una de sus funciones es estar en el aeropuerto para dar las instrucciones a quienes están a punto de viajar. También les advierten de cómo deben actuar, qué counter de migración deben ir una vez que lleguen al otro país y qué deben responder a los agentes. Los desconocidos llevan a los migrantes en camionetas, en bodegas, en
zonas fronterizas en las que pasan hasta 3 días. Ahí les dan botellas de agua y galletas. Los colaboradores dejan a los viajeros en las manos de guías para cruzar el destino. Son hombres encargados de llevarlos hasta los Estados Unidos por caminos irregulares. En el trayecto hay personas que resultan heridas y deben volver, y otras que lamentablemente mueren. Cancillería detectó que incluso hay niñas y mujeres violentadas sexualmente. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. El principal desafío del gobierno. Se han cumplido más de 100 días del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Una de sus principales ofertas de campaña, la de vacunar a 9 millones de ecuatorianos, ha tenido reconocido éxito. Ahora se hace fundamental y prioritario emprender en una reforma política vía consulta popular que apunte al desmontaje legal de las amarras impuestas en el régimen de la mal llamada Revolución Ciudadana, así como al establecimiento de una justicia confiable y a la modernización de la función legislativa, habilitando 2 cámaras, una de diputados encargada del control político y la fiscalización, así como la tramitación primaria de los proyectos de ley, y otra cámara de senadores que se dedique exclusivamente a las tareas técnicas de legislación. Con la finalidad de optimizar el trabajo de los aparatos de justicia, la reforma política debería buscar una mejor integración del Consejo de la Judicatura con colegios electorales, con representantes provenientes de las mejores facultades de jurisprudencia del país y de los colegios de abogados. Por último, la reforma planteada deberá perseguir la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si el gobierno del presidente Lasso Mendoza no aprovecha el extraordinario nivel de confianza, de credibilidad, conseguido como resultado del exitoso plan de vacunación, dejará pasar el tren de la oportunidad histórica, permitiendo a la oposición ejecutar un vasto plan de desestabilización con daños irreparables para el país. Si el presidente de la República no lee adecuadamente la necesidad y la oportunidad de desbloquear la acción de una asamblea desacreditada y mediocre, dando paso a la elección de una moderna entidad bicameral con un menor número de representantes, esa misma asamblea que hace agua por todos sus costados se pondrá al frente y como cachiporra de la desestabilización, buscando el retorno de populismos nefastos. Varios voceros del gobierno nacional le han hecho saber al país que están estudiando la posibilidad de usar herramientas constitucionales como es el caso de la consulta popular y que eventualmente la podrían plantear en el mes de enero del 2022. Eso sería demasiado tarde y conspiraría en contra del interés de un país que requiere con urgencia que sus gobernantes y gobernados, dentro de un claro pacto social, establezcan 4 o 5 metas prioritarias factibles de implementar para recuperar empleo y trabajo, así como seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad ambiental, seguridad alimentaria y seguridad jurídica dentro de propuestas y planes concretos que apoyen la reducción del costo crediticio, el desarrollo rural integral, así como la salud y la educación de calidad. El gobierno del presidente Guillermo Lasso
deberá contar con el apoyo político y social necesarios para emprender en reformas fiscales que procuren la reducción del déficit, reformas tributarias que racionalicen y reduzcan impuestos y reformas laborales que permitan establecer nuevos sistemas de contratación sin desconocer los derechos adquiridos y las prestaciones sociales. Se trata de procurar una moderna legislación laboral debidamente consensuada que permita abrir con la amplitud necesaria oportunidades de empleo y de trabajo. El éxito del gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza constituirá la vacuna más eficaz para proteger al Ecuador de las amenazas destructivas del populismo. Hagamos lo posible por lograr ese éxito que sin lugar a dudas será el éxito de un pueblo noble y generoso, sediento de trabajo, justicia, seguridad, paz, libertad y equidad. Global Hoy con Alan Carney. No le tomó demasiado tiempo al talibán el revelar su verdadero rostro. Se ha hecho ya evidente que todas las promesas expresas o tácitas hechas durante las conversaciones de paz en Doha hace más de un año en torno al retiro de las fuerzas americanas y de la OTAN de Afganistán fueron simplemente una cortina de humo que lamentablemente fue aceptada sin beneficio de inventario por los negociadores americanos, encabezados por el inefable Mike Pompeo, el secretario de Estado de Donald Trump, con toda probabilidad el más incompetente en ese cargo en la historia del país. Desde los fiascos de Corea del Norte y de la guerra comercial con China, pasando por el hondo distanciamiento con sus aliados tradicionales en Europa y en Asia Oriental, por el abandono del espacio comercial más importante del mundo, el Acuerdo Asia-Pacífico, espacio en el que lo más importante del comercio del mundo va a desarrollarse durante las próximas décadas, si no hablamos de siglos, dejando el campo abierto para que su principal rival económico y pronto militar, China, se vuelva el árbitro y principal protagonista del mismo. Un gobierno inclusivo había sido una de las ofertas implícitas del talibán durante las conversaciones de Doha. La realidad resulta totalmente distinta. A ningún nivel en el gobierno provisional existe un solo cargo que no esté ocupado por un talibán. En un país en que la diversidad étnica es la norma, donde la mayoría pastún representa alrededor del 40% de la población, 2 cargos menores han sido asignados a estas minorías, uno a un tadjiko y otro a un hazara, ambos miembros del talibán. De todos los cargos designados, ni siquiera a los más bajos niveles existe una sola mujer en este gabinete misógino. La oferta de que las mujeres podrían aspirar a cualquier posición pública excepto la presidencia del país, hecha también por el talibán en Doha, se ha revelado como una más de las tomaduras de pelo de los extremistas acostumbrados a aprovecharse de la ingenuidad, por llamarla de alguna manera, de los países occidentales. Todo lo que ofrecieron ya durante la campaña militar reciente que concluyera en la reconquista de Afganistán por el talibán, se las ha llevado el viento. Los asesinatos y la persecución a quienes colaboraron con las fuerzas extranjeras siguen a la orden del día. Las mujeres han sido nuevamente recluidas en sus casas o tras las burkas, cuando paladinamente las autoridades del talibán se han declarado incapaces de garantizar su seguridad, pues como expresamente declaró uno de sus voceros, los soldados talibanes no están entrenados para respetar a las mujeres ni tienen el hábito de hacerlo.
Además de ser un gobierno absolutamente excluyente, está integrado en su práctica totalidad por la vieja guardia del grupo, aquella que en los años 90 del siglo pasado tomó el poder por primera vez en el país e instituyó un vergonzoso reinado de terror y abuso, regresando el reloj de la historia a una edad media tenebrosa, donde los castigos más brutales y salvajes se volvieron la norma, con la aplicación literal de la Sharia, la ley islámica, en su forma más primitiva y cruel. Mutilaciones, lapidaciones, flagelaciones públicas se volvieron habituales, así como la persecución despiadada a las minorías no pastunes. Los que faltan en este grupo actual es porque están muertos. Pensar que estos fanáticos, 20 años mayores, van a cambiar de actitud o van a revisar sus conductas sería llevar la ingenuidad al extremo. Pero eso justamente es lo que ha hecho buena parte de la opinión pública occidental, de sus gobiernos y de las agencias internacionales. Hasta el último instante han permanecido agarradas al clavo ardiente de esas promesas, esperando y rogando que se cumplan milagrosamente, que una organización que una y otra vez ha exhibido su brutalidad y total desprecio por los derechos humanos, de repente experimente una epifanía y se transforme, así porque sí, en una entidad respetuosa de las libertades y de las personas. El gobierno provisional tiene en sus filas a una serie de personajes absolutamente cuestionados e incluso perseguidos penalmente por la comunidad internacional por crímenes de lesa humanidad y terrorismo, como es el caso del ministro del Interior Haqqani, cuyo grupo ha sido el principal protagonista de los más salvajes ataques terroristas contra la población civil y que mantiene estrechos vínculos y fraternales relaciones con numerosas bandas terroristas, Al-Qaeda entre ellas. Y luego de un nombramiento como este, en un cargo clave, como es el Ministerio del Interior, se sigue creyendo que Afganistán no se convertirá nuevamente en un santuario para esos terroristas fundamentalistas islámicos, donde puedan entrenarse y preparar nuevos ataques contra ese mundo occidental al que odian y consideran la encarnación del pecado y del mal, será otra prueba de la total desconexión del mundo occidental con la realidad. Resulta absolutamente evidente la decisión política del gobierno provisional afgano de optar en su busca de legitimidad y reconocimiento internacional, de buscarla entre sus pares, los autoritarios ideológicos o religiosos a los que estas tonterías occidentales de los derechos humanos y del respeto a las personas les son tan indiferentes como a ellos. China ya ha dado un paso al frente, ofreciéndole al gobierno talibán un préstamo de $31 millones. Como es habitual en los préstamos chinos, los términos del mismo seguramente se guardarán bajo llave. China tiene un interés especial en Afganistán, pues es clave para su ruta de la seda, objetivo político y comercial de primera magnitud en la política exterior china. Asimismo, al parecer, Afganistán cuenta con importantes recursos mineros, cobre, tierras raras y gas natural, que podrán ser explotados con la proverbial calidad y generosidad china, seguramente tomados como colateral para garantizar el pago de las inversiones en infraestructura que las compañías chinas, claro, realicen a los precios que también estarán cuidadosamente ocultos de escrutinios desagradables. El gobierno provisional ha anunciado ya su decisión y su agradecimiento al gobierno chino por su voluntad de invertir en Afganistán. Resulta en extremo curioso entender cómo conciliarán, para su explicación interna, la contradicción de recibir a China con los brazos abiertos con la campaña emprendida desde hace años por el propio gobierno chino para la erradicación del Islam en su territorio, concretamente en la provincia del Xinjiang.
¿Qué opinarán estos puristas de la fe islámica de los campos de concentración donde languidecen millones de sus correligionarios sometidos a un lavado cerebral masivo y a toda suerte de abusos y vejámenes a manos de los aparatos de seguridad chinos? Nada debe sorprenderle a uno en la política internacional o local. Como bien se ha dicho, en ellas todo es posible hasta tostar granizo. Muchas gracias. Editorial. El retorno de los talibanes, por Alberto Molina de El Universo. En el agreste territorio de Afganistán, en los últimos 180 años han sido derrotados los más poderosos ejércitos del mundo, constituyéndose en el cementerio de los imperios. En 1842, la retirada del ejército británico en la Primera Guerra Afgana fue calificada como el más desgraciado y humillante episodio de nuestra historia de la guerra contra enemigos asiáticos en aquella época. Los intereses, episodios políticos y bélicos por el control de Asia Central han sido permanentes. El Imperio Británico, en su tercera intervención en territorio afgano en 1919, tuvo que abandonar el país y otorgarle la independencia. Afganistán fue invadido por la Unión Soviética en el año 1979 con el afán de controlar tan importante enclave. La resistencia a la invasión fue dirigida por los muyaleses, apoyados por los Estados Unidos, Pakistán, China, Irán y Arabia Saudita. Los soviéticos intentaron instaurar un régimen comunista después de 10 años de infructuoso control del país. Humillados y derrotados, tuvieron que abandonar Afganistán. La inestabilidad política ha sido una constante en Afganistán, con permanentes golpes de Estado. En 1996, la caótica situación permitió la toma del poder por los talibanes, movimiento fundamentalista islámico que a sangre y fuego se impuso. Había iniciado la Guerra Santa contra los infieles, es decir, contra los no islámicos y aquellos que se oponían a sus brutales prácticas medievales. Las principales víctimas fueron las mujeres, prohibidas de todo, sin posibilidades de tener presencia en la sociedad. Los talibanes en 2001 fueron desalojados del poder a fin que las mujeres podrían salir solas, ya no iban a ser molestadas por la policía religiosa, sobre todo podían estudiar y las niñas ir a la escuela. Los talibanes nunca dejaron de reorganizarse política y militarmente pese a la presencia de fuerzas militares norteamericanas y de la OTAN. Han pasado casi 20 años de la intervención norteamericana y sus aliados. El presidente Joe Biden se vio obligado a culminar el retiro de las tropas, cumpliendo el acuerdo de Doha firmado el 29 de febrero de 2020 bajo el gobierno de Donald Trump con los talibanes. Durante la ocupación norteamericana no se logró consolidar una identidad nacional afgana. El fraccionamiento tribal conspiró para que no se tenga un gobierno de unidad y lo más grave es que no se logró una buena formación militar de los 300.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Las permanentes deserciones, la corrupción y la infiltración de los talibanes debilitó la fuerza militar, incapaz de cumplir sus misiones de mantener el orden, la seguridad nacional y la garantía del orden jurídico, siendo presa fácil del asedio de la guerrilla talibana. La vergonzante y caótica evacuación del personal civil y de los colaboradores afganos resultó similar a la desesperada salida de Saigón el 19 de abril de 1975. Con el retorno de los talibanes al poder, Afganistán vuelve a estar envuelto en el brutal oscurantismo de la Sharia. El general alemán Herbert Lanz, refiriéndose a la ocupación nazi en la antigua Yugoslavia, señaló: apreciarse del país es fácil, controlarlo se convirtió en una pesadilla. Por Alberto Molina de El Universo. 100 días de déficit político. Roberto Aguilar, El Expreso. Dos cosas heredó Guillermo Lasso de Lenín Moreno: la flotación del precio de los combustibles gracias a la derogatoria del subsidio respectivo y la falta absoluta de políticas públicas para contrarrestar los efectos, aunque no fueran sino políticos, de esa misma medida. Como producto de esa herencia y con 100 días escasos en el gobierno, Lasso parece encaminarse con paso firme hacia un nuevo octubre de 2019 que bien podría ocurrir si los cálculos de sus artífices no fallan en octubre de 2021. Cuando esto ocurra, la mayoría con la que el gobierno repartió las comisiones en la Asamblea Nacional será agua. De hecho, ya lo es.
En el eventual escenario de un nuevo octubre, su supuesto aliado, Pachacutic, se habrá pasado a la oposición junto al correísmo, a donde pertenece por naturaleza. La causa de esta situación habrá que buscarla en la doble carencia que ha marcado la identidad política de este gobierno durante sus primeros 100 días. De esa doble carencia habla todo el mundo como si fuera evidente, pero fue un columnista de este diario, el pelagato José Hernández, el primero en señalarla. Falta un operador político y falta una narrativa que contrarreste aquella que la izquierda radical y correísta tiene bien posicionada en el debate público. El presidente piensa que no necesita ni uno ni otra. Al primero, al operador político que lo sacaría de apuros en una asamblea en la que se encuentra en abrumadora minoría, piensa el gobierno sustituirlo mediante democracia directa, como si cada ley puntual, la de comunicación por ejemplo, que cada día se enreda más, cada reforma tributaria, cada tratado internacional y cada presupuesto anual pudieran aprobarse por consulta. En cuanto a la narrativa, ha dicho Lasso, que se puede prescindir de ella cuando los hechos hablan por sí solos. Lo cierto es que a una izquierda que se mueve a fuerza de consignas más que de realidades, no le ha sido difícil convencer a sus seguidores de que el incremento de la gasolina, por ejemplo, tiene efectos inflacionarios, aunque no los tenga, o que el CIADI es una cesión de soberanía, aunque no lo sea. Más aún, a 100 días de iniciado el gobierno, ¿cuáles son esos hechos de los que habla el presidente? En la zona rural de la provincia de Cotopaxi, donde se encuentran las bases duras de Leonidas Issa, que marcharon hacia Quito en octubre de 2019, las condiciones de vida siguen siendo de una precariedad insostenible. El agua la acaparan un puñado de empresarios agrícolas con monocultivo, de brócoli, por ejemplo. La tierra, en consecuencia, produce poco y se deprecia. El acceso a los mercados es de una inequidad pasmosa, ya que las narrativas no le importa qué hechos, es decir, qué políticas públicas ha propiciado Guillermo Lasso para cambiar esta situación. De un gobierno como el actual, animado por un think tank de ideas libertarias, la Fundación Ecuador Libre se esperaba una política agraria enfocada en contrarrestar el discurso marxista de las dirigencias indígenas y mariateguistas con desarrollo capitalista en las zonas rurales. El estado de postergación en esas zonas es tal que a menudo José Hernández ha evocado la figura del Plan Marshall para describir la dimensión de lo que ahí se necesita. Esa política no está, que se sepa, ni esbozada siquiera. Se dijo en su momento que la eliminación de los subsidios generaría un ahorro de 4.000 millones anuales al Estado. ¿No es justo redistribuir parte de esos ahorros? ¿No es sabio invertirlos en procura de la paz social? Parece que los brillantes millennials de la Fundación Ecuador Libre ni son tan brillantes como se creía, ni se encuentran tan al corriente de la realidad del Ecuador como deberían, y eso hace parte de las carencias políticas del régimen. Solo queda una ministra de Agricultura de bajo perfil, a quien la Asamblea ha comenzado ya a desplumar sistemáticamente. Cuando Issa se dirija a sus bases campesinas y las aliente a producir un nuevo octubre, lo seguirán, y el gobierno se quedará donde está, sin operador, sin narrativa y sin hechos. Roberto Aguilar, El Expreso. Inseguridad, el siguiente reto de Lasso, por Ricardo Flores de Cuatro Pelagatos. El primer gran reto que impuso el presidente Lasso fue el de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Más allá de ciertos tecnicismos que los críticos de siempre quieren posicionar, la realidad es que el gobierno cumplió con su objetivo de vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos en el menor plazo de tiempo, con un operativo logístico que pocas veces se ha visto en el Ecuador. El reto de la vacunación fue aprobado por el presidente con un sobresaliente.
El presidente no tiene tiempo para congratularse del cumplimiento de su promesa estrella, porque los problemas que tiene el país son sumamente graves y merecen una respuesta inmediata. En mi criterio, el siguiente gran reto que tiene Lasso es el de erradicar o al menos disminuir considerablemente la inseguridad y la violencia en el país. En Guayaquil, desde el jueves 27 hasta el lunes 30 de agosto, 16 personas fueron asesinadas, de las cuales 15 tenían relación con la venta de drogas y uno con robo violento. En lo que va del 2021 se han registrado más de 400 muertes violentas en Guayaquil, San Borondón y Durán, lo que implica que cada 13 horas se produce un asesinato en uno de estos territorios, que concentran el 48% de las muertes violentas que se producen en el país. Las estadísticas nos demuestran que la gran mayoría de las muertes violentas tienen relación con la venta de drogas y el narcotráfico. Los disturbios y amotinamientos que se producen en las cárceles del país, en las que muchas personas privadas de libertad han muerto, se encuentran relacionadas con las disputas entre bandas y cárteles de la droga. Los gobiernos anteriores, particularmente los de Rafael Correa y Lenín Moreno, permitieron que el narcotráfico se instale en el Ecuador, ya no solo como sitio de paso, sino como el lugar donde funcionan cárteles de droga, en el que se utilizan pistas clandestinas para transportar sustancias prohibidas, lo que sin duda ha hecho que la violencia en las calles y en las cárceles se haya salido de control. Si bien han intentado adoptar ciertas medidas para cambiar la situación en los centros penitenciarios, con el nombramiento de Fausto Cobo como director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, no parece acceder ni suceder lo mismo con la violencia en las calles, particularmente en Guayaquil, Durán y San Borondón, en donde el incremento ha sido sustancial. El presidente Lasso debería comunicar a la ciudadanía cuál es su plan de acción para intentar mitigar la escalada de violencia que se ha convertido en un problema estructural de muy difícil solución. No se trata únicamente de incrementar el financiamiento de la Policía Nacional o aumentar los controles, sino de adoptar medidas que permitan controlar el narcotráfico y evitar que los cárteles de la droga sigan operando impunemente en el país. La instalación del radar en Montecristi y el del control del espacio aéreo en Manabí y Santa Elena son decisiones que van por el camino adecuado. Sin embargo, deben ir acompañadas de un plan integral y estratégico que tenga como objetivo combatir el crimen organizado. En esa línea, la eliminación de la tabla de drogas es un error por parte del gobierno. La mal llamada tabla de drogas, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es únicamente referencial para poder diferenciar a quienes portan la droga para su consumo personal y quienes trafican con ella. No despenaliza el microtráfico, sino al consumidor. El consumo de drogas es un problema de salud pública y la solución a dicho problema no consiste en enviar a los consumidores a las hacinadas cárceles del país, en las que su vida corre peligro. Con el plan de vacunación, Lasso demostró liderazgo y capacidad para cumplir su promesa. Por el bien del país, esperemos que demuestre esa misma capacidad en este nuevo gran reto que le espera: acabar con la inseguridad del país. Por Ricardo Flores, de Cuatro Pelagatos. ¿Lasso representa un modelo? José Hernández, El Expreso. Al margen de si hay diálogo entre el gobierno y la CONAIE, hay un tema de fondo para Guillermo Lasso. Tiene que probar que sus fórmulas para solucionar los problemas de los más pobres son mejores que las populistas y las extremistas. El dirigente político Leonidas Issa facilita la tarea porque no plantea una agenda específica para sus comunidades, que es lo que pide el gobierno, y pretende, como si anduviera en campaña electoral de carácter presidencial, erigirse en supuesto representante de todo el pueblo. Por eso, privilegió para este mano a mano dos temas que afectan en apariencia a todos los ciudadanos pobres y de clase media: el precio de los combustibles y una reestructuración de las deudas. La actitud de los otros populistas, correístas incluidos, no difiere. Siguen pensando que la acción política es proporcional a su habilidad para endosar culpas al gobierno, mientras ignoran la gravedad de la crisis tras montañas de hojarasca retórica.
Más allá de si los actores se sientan a debatir, lo que hay en juego en la sociedad ecuatoriana es una competencia de modelos y de su eficiencia para encaminar al país más pobre hacia procesos sostenibles de desarrollo. Ese reto no es solamente de Guillermo Lasso, es de aquellos que con matices y hasta diferencias defienden el modelo que él representa. Eso explica la percepción, compartida por muchos, de que este gobierno tiene que ser exitoso si el país no quiere el regreso del correísmo o la llegada a Carondelet de un gobierno parecido al que padece Perú en este momento con Pedro Castillo. No basta, entonces, con señalar las incongruencias de los dirigentes como Leonidas Issa, que, pretextando sentarse con el presidente, multiplica pedidos absurdos y sobre todo reclama desconocer que él ganó las elecciones y representa al país en su conjunto. ¿Qué cabe esperar del gobierno? Que asiente su legitimidad en su capacidad para resolver necesidades que más afectan a las comunidades más pobres. Se entiende mal porque en este sentido este gobierno tampoco ha hablado de un plan global, una suerte de plan Marshall, y se trata de juntar políticas y presupuestos, consensuar objetivos estructurales y nada populistas con esas comunidades y fijar plazos para ejecutarlos, dando paso así a una decisión de carácter estratégico y con claros destinatarios. Esto implicaría, puertas adentro en el gobierno, evitar las intervenciones públicas, muchas veces insensatas, de sus propios funcionarios. Mientras el MIES es visto como Papá Noel, el ministro de Economía se vuelve el malo de la película y candidato a ser arrastrado por los inconformes. ¿Esos dos ministerios no hacen parte del mismo proceso político y económico? ¿Acaso como se pregona, uno no ordena las cuentas mientras el otro evita que los costos afecten más a los más vulnerables? El gobierno tampoco tiene relevos en una sociedad siempre tentada a sentarse a observar cómo la irracionalidad y los extorsionadores de la política consumen al gobierno de turno. El éxito de ese gobierno y la defensa del modelo de mercado y la defensa de las libertades depende de si el presidente logra cambiar esa actitud suya, cuya conclusión es conocida: el desarrollo económico, las libertades, la integración del país al mundo, la lucha contra la pobreza, son tareas de aquel que llega a Carondelet y solo de él. Aquellos supuestamente interesados por el país no terminan de admitir que hay un modelo siempre perfectible en juego ante ciudadanos que esperan resultados y el gobierno no luce movilizado para juntar a sus defensores. José Hernández, El Expreso. En la corrupción hacen falta dos manos, por Ramiro Ruiz. Para Jorge Yunda, el sistema de justicia es manipulable. Existen muchos jueces que caen en la tentación de agarrar los dólares para interpretar las leyes en favor de los delincuentes. El poder político está unido con la manipulación legal. Lo que está haciendo Yunda también lo replican otros sectores políticos y administrativos, desde procesos a los corruptos hasta el cambio de nombre de una agrupación política del correísmo que destruyó al país. Aunque el Tribunal Electoral facilitó la inscripción de candidatos en las últimas elecciones, recordemos lo que está sucediendo en la Asamblea con el último escándalo del trámite de puestos de trabajo a coidearios de ciertos políticos. Se está repitiendo la histórica realidad del palanqueo y el pago político en beneficio a los sacrificados en las campañas electorales. El lunes 30 de agosto del 2021, el Comité de Ética comenzó el proceso disciplinario contra la segunda vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez. El Consejo de Administración de la Legislatura calificó las denuncias por supuesta gestión de cargos públicos. El comité tendrá 3 días de plazo para notificar a Jiménez y a su ex coideario Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la Izquierda Democrática. La lista de problemas sigue sin esperanza de desaparecer del mapa ecuatoriano. Está en espera de la justicia el escándalo del expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador, BCE, y prófugo de la justicia, Pedro Delgado. En
en estos días está detenido en Miami. Así lo registra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El exfuncionario salió del país hace 9 años, cuando comenzaron las investigaciones judiciales. Otro escándalo fue el caso por la aprobación irregular de $800,000 en el Banco Cofieg en manos de fideicomisos. No más impunidad, concedió el argentino Gastón Dusac. La política no está libre de jugadas de agrupaciones políticas para mantenerse en el poder, a pesar de la destrucción económica y moral del país durante la década perversa. El movimiento correísta está fresco y saludable, así comprobamos con el cambio de nombre y una nueva directiva del correísmo. Durante una convención nacional en Montecristi, Manabí, la exasambleísta Marcela Guiñaga asumió las riendas de esta organización. En adelante se identificarán como el Movimiento Revolución Ciudadana. Otro problema grave es el narcotráfico. De esta industria ilegal resultan los asesinatos al estilo sicariato que se publican a diario. Una muestra que nos mantiene impresionados son las muertes en Vallenita, Quevedo, Machala y Esmeraldas. Está intensificándose la violencia. Es lamentable, pero la sociedad posibilita la corrupción. Estamos olvidando que la ley es la herramienta necesaria para la protección del Estado. La vida consiste en asumir la responsabilidad personal en el cumplimiento de las leyes. La sociedad debe fundarse partiendo de la premisa de la honradez individual. La sociedad no puede funcionar y crecer si no hay decencia ciudadana. Cualquier persona puede corromperse a sí mismo y a la sociedad. En la corrupción hacen falta 2 manos, la que recibe y también la que está dispuesta a dar. Es normal que condenen a la mano que recibe. La otra mano, la que está dispuesta a ofrecer el maldito dinero para obtener ventajas, nunca lo condena a la justicia. La decisión de terminar o al menos controlar la corrupción no solo está en manos de los políticos, también en las de instituciones públicas y privadas, los barrios y los hogares. Si no se trabaja en los valores firmes de la sociedad, como el respeto a la propiedad, a una ola de irresponsabilidad arrastraría con las instituciones y los ideales de solidaridad y la convivencia pacífica. El ser humano es un ser racional. La solidaridad y la paz son en primer lugar sensatez, no un sentimiento. El mundo, pese a todos los fracasos, avanza hacia un punto que reanudará la razón. Ecuador no es la excepción de este adelanto. Por Ramiro Ruiz. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.